Voy a explicar un ejercicio sobre cálculo hidráulico de un canal. Nos brindan como dato el caudal de diseño, para este caso es de 12 metros cúbicos por segundo, ancho de la sección de 2 metros, talud de 1 en 1, corresponde a un canal revestido, la pendiente de 1.5 por 1000 y la rugosidad de Manning de 0.014. Vamos a calcular las condiciones de flujo según Manning. Primero voy a hablar sobre los elementos geométricos de un canal trapezoidal. Tenemos un ancho de solera, el cual le hemos denominado B, un tirante de agua, que le hemos denominado Y, T corresponde al espejo de agua del canal, Z corresponde al talud, el talud es la proyección horizontal de las paredes laterales de mi canal cuando mi proyección vertical es igual a 1. Luego también tenemos el perímetro mojado, que corresponde a la longitud del contorno de mi canal que está en contacto con el agua. Como estamos observando aquí. Una vez explicados los elementos geométricos de un canal trapezoidal, vamos a ir con la solución del problema. Nos piden calcular el tirante de agua en el canal. Primero voy a asumir un tirante de agua, luego voy a calcular el área. El área para un canal trapezoidal es igual BY por Z, el área es igual B por Y más ZY cuadrado. B es el ancho de solera, Y es el tirante de agua, Z es el talud. Reemplazando datos, nos da que el área es igual a 3 metros cuadrados. Luego voy a calcular el perímetro mojado. El perímetro mojado es igual a B más 2Y por la raíz de 1 más Z cuadrado. B es el ancho de solera, Y es el tirante de agua y Z es el talud. Reemplazando datos nos da el perímetro mojado igual a 4.83 metros. Luego voy a calcular el caudal según la fórmula de Manning en función del caudal. El caudal es igual al área a la 5/3 por S a la 1/2 sobre el perímetro mojado a la 2/3 por N, que es la rugosidad de Manning. Reemplazando datos nos da que el caudal es igual a 6.04 metros cúbicos por segundo. Voy a ir al botón calcular y con esto ha calculado que el tirante de agua debe ser de 1.44. Reemplazando este tirante de agua hay una nueva área, hay mi nuevo perímetro mojado, reemplazo en la fórmula de Manning en función del caudal y nos da que el caudal de diseño es 12 metros cúbicos por segundo. Luego voy a calcular la velocidad de flujo, que es igual al caudal sobre el área. El caudal es 12, el área es igual a 4.96 metros cuadrados. Nos da la velocidad de flujo de 2.42 metros por segundo. La segunda parte de este ejercicio es calcular el tirante normal de flujo según Chessy. Tenemos como dato el caudal de diseño de 12 metros cúbicos por segundo, el ancho de la sección de 2 metros, la pendiente de 1.5 por 1000, el talud de 1 en 1 y la rugosidad absoluta de 0.0008 metros.